tomamos contacto con Carlos Heller, economista. Justamente Heller presentó el sábado su libro en la Feria del Libro, hablando de las promesas incumplidas del gobierno de Macri. Carlos, buenas tardes. Luciana Rubinska, Adrián Salonia, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Bien, y lo escuchaba y sobre todo lo leía el fin de semana en Página 12 en su columna, Heller, y usted se refería que el gobierno de Cambiemos se la pasa o está todo el tiempo explicando todo aquello que no cumplieron. Por ahí arrancaba la columna que escribió el domingo en Página 12. Sí, también tenía un sentido vinculado, porque el título de esa columna está referido a que el problema no es la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque este gobierno, cuando asumió, empezó hablando de la pesada herencia, después nos dijo que la mejora estaba en el segundo semestre, después nos dijo que ya empezaron a ver la luz del túnel para el año siguiente, para el 2017, después en el 2017 nos dijeron que las elecciones de medio término enturbiaban el problema y los mercados estaban preocupados por el enorme riesgo institucional que implicaba que Cristina Kirchner pudiera llegar a ser senadora, cosa que nunca nadie explicó cuál era ese riesgo para que los mercados estuvieran tan intranquilos. Pero luego, sí, con seguridad en el 2018 todo iba a andar bien, hasta que en el 2018 nos encontramos con que había subido la tasa de interés de los Estados Unidos 1/4 punto, se habían cerrado los mercados y el presidente solemnemente nos anunció que teníamos que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir ayuda financiera y que a partir de esa ayuda financiera iba a haber certezas de que la Argentina iba a cumplir con todas sus obligaciones y ya entonces sí, por fin, las famosas inversiones, la lluvia de inversiones que alguna vez prometieron iban a comenzar a llegar. Pero vinieron los problemas de la inestabilidad meteorológica y apareció toda esa sucesión de tormentas, torbellinos y todas esas cosas de las que nos hablaron un montón de veces, y el tema se fue postergando y nos dijeron luego que ya habían tocado fondo y que los últimos meses del 2018 eran el piso, pero que en la Argentina del 2019 todo había comenzado a andar bien y que todo había empezado a crecer, hasta que de pronto volvimos a entrar en una situación en la que nos dicen que los mercados, así dijo el presidente, afuera creen que queremos volver al pasado y entonces están preocupados. Y ahí viene la reflexión de esa nota mía de página, porque en realidad yo dije, el presidente nos tendría que estar diciendo, dentro de pocos meses la ciudadanía tendrá la posibilidad de juzgar si está de acuerdo o no con las políticas que llevamos adelante, porque lo que se va a juzgar en octubre y noviembre eventualmente de este año en la Argentina no es la gestión anterior, es esta gestión. Es lo que cada uno de nosotros con su voto dirá si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Eso sería una verdadera práctica democrática, pero decirle a la población que los problemas que tenemos es porque pronto hay elecciones y existe la posibilidad de que la ciudadanía vote algo que a los mercados supuestamente no les gusta, es como decir que la democracia es un método muy peligroso para gobernar, ¿no? Heller, lo saluda Luciana Rubinska. ¿Cuál es la estrategia económica? ¿Cómo le va, Luciana? Gobierno? Tanto tiempo. Es cierto, tanto tiempo. ¿Cuál es la estrategia económica? ¿Qué tenemos que entender, aquellos que no somos eruditos en la materia, de qué es lo que está haciendo el gobierno a partir de la intervención, de la no intervención, de la intervención, de la no intervención? Ahora finalmente el Banco Central podrá hacerlo antes de que llegue al techo de la banda. ¿Hacia dónde vamos, Heller? Lo primero que habría que decir, Luciana, es que una vez más ha quedado con completa claridad establecido que la Argentina ha subordinado la autonomía y la soberanía a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, porque hoy nos están diciendo absolutamente abiertamente, de una manera absolutamente transparente, que durante el fin de semana
se hicieron gestiones con el Fondo Monetario Internacional, e incluso algún comentarista leí por allí otra vez que dice que para convencerlo a Lipton, el segundo de Lagarde, pero el hombre fuerte de la administración Trump en el Fondo Monetario, alguien le dijo: ¿vos preferís seguir negociando con Macri o preferís tener que negociar con Cristina? Es decir, se nos va instalando, y para mí esa es una de las cosas más graves, una idea de abandono de la soberanía, de subordinación a lo que dicen los Estados Unidos o el Fondo Monetario a través de los representantes de los países centrales, como si eso fuera lo más normal del mundo y la Argentina hubiera resignado su derecho a ser una nación soberana que toma sus propias decisiones con un único límite y un único objetivo, que es el interés de su pueblo, el interés de su ciudadanía. Dicho eso, el libro este que yo presenté y que Adrián estuvo gentilmente allí participando y escuchó lo que yo planteé, resume alrededor de un título de 10 falsas promesas los ejes centrales de lo que ha sido estos 3 años y pico de la administración de este gobierno, que un poco, yo lo conté ya también recién, le pagábamos a los fondos buitre y venía la lluvia de inversiones. Bueno, no pasó. Cada una de las cosas que se fueron sucediendo siempre venía para más adelante la buena vida, el bienestar. Había que reformar la legislación laboral y previsional, pero eso no se pudo. Y así de corrido, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en algo que este tipo de gobiernos nos hace siempre. Estamos mal pero vamos bien, solía decir Menem en la época que Cavallo era su ministro de Economía. Lo peor ya pasó, es algo que acuñó este gobierno y que ya lo dijo un montón de veces y siempre vuelve a decirlo, como que uno nunca tiene la certeza de cuándo será la última vez, porque no hay última vez. En realidad, mi opinión es que este tipo de gobiernos, de políticas, siempre proponen, siempre arrancan echándole la culpa al pasado, diciendo que hay un presente que hay que sufrir y prometiendo un futuro venturoso. Y como el futuro es un escenario móvil, porque yo podría decir el futuro es mañana, pero cuando llega mañana otra vez el futuro es mañana, estamos siempre transitando por el camino del sacrificio, del sufrimiento, de la resignación, suponiendo que algún día y en algún momento todo eso vendrá en un futuro venturoso. Estas políticas no pueden traer futuro venturoso, ni felicidad, ni solución para los problemas de la gente. Todos los días vemos que crece el desempleo, que crece la pobreza, que crece la desigualdad, que hay más gente que tiene problemas, boliches que se cierran de todos los ramos, productores regionales que regalan su mercadería porque los precios que tienen no les permiten producir. Es decir, acá hace falta una política distinta, completamente distinta, que se base en un mercado interno demandante, y eso significa salarios al alza por encima de la inflación, jubilaciones al alza por encima de la inflación. Usted hablaba, Carlos, asignaciones familiares. Hablaba el sábado de todo lo que... Sí, usted hablaba sí. el día sábado en su exposición de todo lo que se produce que no se importe, ¿no? Como elemento fundamental, sí. como también las exportaciones en el mercado interno como mecanismo fundamental para que la economía, entre en una senda de crecimiento. Por eso yo decía 3 o 4 cosas. Generar un mercado demandante dándole plata a la gente, proteger lo que se puede producir en la Argentina para que no sean los productos importados los que ocupen ese lugar, administrar como una prioridad de un producto escaso las divisas, como 3 o 4 cosas fundamentales que hacen falta para pensar en un modelo
en un modelo distinto. Yo creo que la Argentina es un país riquísimo. Nos cansamos de decir que podemos producir alimentos para 400 millones de personas y tenemos indicadores de hambre en la Argentina. Algo está mal, sin ninguna duda. Y en eso de que algo está mal, y prestando atención a todo el análisis reciente que hacía, ¿qué revela, qué refleja que otros datos relacionados con la pobreza, con los niños pobres en la Argentina, lo que arrojen sean que la mitad de los chicos en nuestro país son pobres? Datos y estadísticas analizados por la Universidad Católica, similar a los datos que se dieron a conocer de la pobreza en el país, producidos por el INDEC. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que lo de la igualdad de oportunidades es una falacia, porque la igualdad de oportunidades es algo que tiene sentido cuando efectivamente todos tienen las mismas posibilidades. Tomemos un ejemplo elemental, las vacunas. El gobierno anterior hizo una política que estableció 20 vacunas obligatorias. Incluso lo vinculó la aplicación de esas vacunas y la presentación del boletín del cole a cobrar la asignación universal. Es decir, tratar de que esos chicos tuvieran realmente la protección y la posibilidad de tener igualdad de oportunidades. Hoy vemos que por razones presupuestarias escasean las vacunas. Para dar un ejemplo, hoy veía yo en un diario que en el marco de toda esta política de ajuste, la subejecución presupuestaria de partidas de un montón de reparticiones que no solo están ajustadas, sino que no llegan siquiera a gastar lo ajustado. Es decir, no va esto así, tiene que pensarse las cosas de otra manera, con otros objetivos. Estas políticas de ajuste son interminables. Yo me he cansado de repetir en la década del 90 que el ajuste tiene un solo límite, que es la capacidad de resistencia a los ajustados. Cuando se ajusta, baja la actividad económica. Cuando baja la actividad económica, bajan los ingresos fiscales. Cuando bajan los ingresos fiscales, hay que volver a ajustar. Y eso no termina nunca. Eso se resuelve solo desde la política. No hay una medida técnica que pueda ponerle fin al ajuste. Eso se resuelve cuando quienes tienen la conducción del Estado tienen la convicción de que hay que ir para otro lado, que no es cierto que el único camino es por acá. Créanme, no hay otra salida que por acá. Hay que decir que hay otra salida, que hay alternativas, pero también hay que decir que cualquier política, para poder ser exitosa, tiene que ser aplicada por gente que cree en ella. No hay éxito cuando alguien hace algo contra su convicción o porque hay que parecer que lo está haciendo. Eso nunca termina bien, nunca funciona bien. Entonces hace falta gobernantes que crean en esa otra política, que tengan la convicción de quererla llevar adelante, que asuman las dificultades que cualquier política va a presentar con la convicción de que ese es el camino correcto. Y entonces yo creo que hay un futuro para un país como la Argentina, donde podemos pensar que podemos ser mucho más felices, pasar mucho menos privaciones, tener mucho menos dificultades y tener un futuro mejor. Carlos, tocamos un minuto el capítulo del Fondo Monetario Internacional. Hoy, como está establecido el cronograma de pagos, es imposible que la Argentina pueda cumplirlos. Bueno, ¿cómo se va a hacer para pagarle al Fondo Monetario Internacional? ¿El próximo gobierno tiene que encarar, por ejemplo, una negociación seria con el organismo? Sí, claro. A ver, dos cosas. Si hay algo que la gente del Fondo Monetario Internacional tiene es capacidad técnica y estudios serios de situación. Yo soy crítico del Fondo Monetario por sus políticas, no por sus capacidades. Cuando ellos establecen con la Argentina ese cronograma de pagos del préstamo que acordaron, lo hacen con la absoluta claridad, no hay más que mirar las fechas. Le entregan todos los fondos a este gobierno y rápidamente el que viene tiene que pagarlos en una secuencia que es imposible de atender. Entonces, si gana Macri, va a tener que renegociar con el fondo. Si gana Cristina, si es candidata, va a tener que renegociar con el fondo. Y gane quien gane, va a tener que renegociar con el fondo. Lo que pasa es que la negociación es distinta si quien la hace
la hace como este gobierno, desde una actitud de subordinación, donde a priori acepta que el que manda es el fondo, o se hace desde una postura de defensa del interés nacional, donde uno dice con firmeza, mire, yo quiero pagar, pero tengo que poder pagar. Yo dirijo una entidad financiera. Si tengo a alguien que no me quiere pagar, que sería alguien que, digamos, entra en default, lo ejecuto. Pero si frente a mí se sienta alguien que me pide plazo, un periodo de gracia y determinadas condiciones para poder pagar, seguramente que se lo vamos a dar, porque siempre vamos a preferir un acuerdo que un conflicto. Gracias, y Carlos. Más. Bueno, de nada. Muchas gracias por su análisis de la realidad. Muy amable, como siempre.